Él solo estaba bromeando cuando le pidió matrimonio, pero cuando ella respondió con lágrimas en los ojos, su mundo entero se derrumbó en un silencio que lo cambiaría para siempre. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. El saludo de hoy es para Olga María Ibargüen, desde Chocó, Quibdó, Colombia. Gracias por ser parte de nuestra historia de éxito. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. Santiago nunca creyó en el amor, pero sí en el control. El tipo de control que se construye con dinero, poder y distancia emocional. El tipo de control que evita que alguien pueda romperte, porque nunca dejas que se acerquen lo suficiente. Esa noche, la ciudad brillaba bajo sus pies desde el ventanal de su ático. Luces, lujo, silencio. Y aún así, algo faltaba. ¿Otra copa, señor?, preguntó el mayordomo. Santiago ni siquiera volteó. No. Su voz era firme, pero cansada. Porque el problema no era el vino, era el vacío. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Isabella reía. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a esconder el dolor detrás de una sonrisa cálida. Vamos, Isabella. Siempre llegas tarde, gritó su amiga desde la cocina. Ya voy. Se miró en el espejo por un segundo. Respiró. Y por un instante, dejó caer la sonrisa. Hoy tampoco, susurró. Porque hoy tampoco iba a decirle lo que sentía. Hoy tampoco iba a arriesgarlo todo. Hoy, iba a seguir siendo solo su mejor amiga. Horas después, ambos estaban en el mismo lugar. Una elegante cena privada organizada por Santiago. Personas importantes. Risas superficiales. Conversaciones sin alma. Pero entre toda esa gente, sus miradas se encontraron. Y por un segundo, todo el ruido desapareció. Llegaste, dijo Santiago, acercándose. Siempre llego, respondió Isabella con una sonrisa suave. Pero había algo diferente. Algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Te ves bien, añadió él. Tú siempre dices eso. Porque siempre es verdad. Silencio. Uno de esos silencios que dicen demasiado. ¿Crees que Isabella debería confesar lo que siente, o seguir protegiendo su amistad? Escríbelo en los comentarios. Santiago tomó una copa, y la miró de reojo. ¿Sabes algo? ¿Qué? Si nadie nos quisiera, podríamos casarnos tú y yo. Isabella soltó una pequeña risa. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Es una oferta bastante buena, dijo él, encogiéndose de hombros. Claro, muy romántico. Vamos, Isabella. ¿Te casarías conmigo? Lo dijo riendo. Ligero. Sin pensar. Como siempre hacía con las cosas que realmente importaban. Pero esta vez, ella no rió. Lo miró. Directamente a los ojos. Y su voz cambió. Pensé que nunca me lo pedirías. Y en ese instante, el mundo de Santiago se detuvo. El aire cambió. No fue algo visible, pero se sintió. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo y dejado solo el latido del corazón de Santiago resonando en sus oídos. ¿Qué dijiste?, preguntó, aunque había escuchado perfectamente. Isabella no apartó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no de alegría. De algo más peligroso. ¿Verdad? Dije que pensé que nunca me lo pedirías, repitió, esta vez más despacio. Sin sonrisa. Sin protección. Sin ese escudo que siempre usaba para sobrevivir a su lado. Santiago soltó una pequeña risa, automática, nerviosa. Vamos, Isabella, era una broma.
Pero incluso él sintió como esa palabra cayó pesada entre los dos. Broma. Como si pudiera borrar lo que acababa de pasar. Como si pudiera devolver el tiempo 5 segundos atrás. Pero ya era tarde. Isabella bajó la mirada por primera vez. Sus dedos apretaron suavemente la copa que sostenía. Sí, claro, susurró. Lo sé. Pero no sonó convencida. No sonó como siempre. Y eso fue lo que más le incomodó. Oye, dijo él, intentando recuperar el control, sabes que siempre digo cosas así. Sí, lo sé, respondió ella rápidamente. Siempre dices cosas así. Esa palabra, siempre, llevaba años acumulando peso. Años de bromas. Años de silencios. Años de amor no dicho. La música del salón volvió a filtrarse poco a poco. Risas. Copas chocando. Conversaciones vacías. Pero entre ellos, todo se había roto en silencio. Santiago dio un paso más cerca. Isabella. Pero no sabía qué decir después. Porque por primera vez en su vida, no tenía el control de la situación. No tenía una respuesta preparada. No tenía una salida fácil. Ella levantó la mirada otra vez. Y esta vez, ya no había duda. Solo una calma peligrosa. ¿Alguna vez has hablado en serio conmigo, Santiago? La pregunta no fue fuerte. No fue dramática. Fue peor. Fue honesta. Directa. Desnuda. Y lo golpeó más fuerte que cualquier grito. Claro que sí, respondió él rápidamente. Demasiado rápido. ¿Así? Susurró ella. ¿Cuándo? Silencio. Un silencio largo. Pasado. Incómodo. Santiago abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Porque en el fondo, sabía la respuesta. Nunca. Corazón roto, el momento se alarga. Un camarero pasó junto a ellos, rompiendo la burbuja por un segundo. Pero no fue suficiente. Porque lo que había empezado, ya no podía detenerse. No tienes que decir nada, dijo Isabella suavemente. Ya entendí. Eso dolió más. Porque no sonaba a enojo. Sonaba a rendición. No, espera, insistió Santiago, esta vez más serio. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Otra pregunta. Otra verdad imposible de esquivar. Es, solo que, se detuvo, frustrado, no quería que se volviera algo raro entre nosotros. Isabella soltó una pequeña risa. Pero no era de diversión. ¿Raro? Repitió. ¿Sabes qué es raro, Santiago? Se acercó un poco más. Lo suficiente para que él pudiera ver el temblor en sus labios. Amar a alguien durante años. Y fingir que no pasa nada. Santiago sintió como algo dentro de él se rompía. Pero no sabía cómo sostenerlo. Isabella. No, déjame terminar, lo interrumpió, por primera vez. Porque tú siempre interrumpes cuando las cosas se ponen reales. Eso fue un golpe directo. Porque era verdad. Siempre lo hacía. Siempre huía. No te estoy pidiendo nada, continuó ella, ahora más tranquila. No te estoy reclamando nada. Respiro hondo. Solo, necesitaba decirlo una vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no las dejó caer. Para poder dejar de sentirme tonta. El pecho de Santiago se tensó. No eres tonta. Entonces deja de tratarme como si lo fuera. Silencio. Otra vez. Pero esta vez, más profundo. Más definitivo. En este punto, ¿crees que Santiago debería luchar por ella o dejarla ir? Escribello abajo, backhand index pointing down. La música cambió a una melodía más lenta. Irónico. Como si el mundo quisiera obligarlos a sentir cada segundo. Santiago tragó saliva. No sabía. Claro que no sabías, lo interrumpió suavemente. Porque nunca quisiste saber. Eso fue lo más duro de escuchar. Porque no era acusación. Era realidad. Ella dio un paso atrás. Creando distancia. No solo física. Emotional. Voy a irme, dijo finalmente. ¿Qué? No, espera. Santiago extendió la mano, pero no la tocó. Nunca la tocaba cuando importaba. Estoy bien, aseguró ella, aunque su voz tembló apenas. De verdad. Mentía. Pero era una mentira necesaria. Para sobrevivir. Se dio la vuelta. Y empezó a caminar. Paso a paso. Alejándose.
Santiago se quedó ahí, inmóvil, observándola, por primera vez, no como su mejor amiga, no como alguien seguro, sino como alguien que estaba perdiendo. Y lo peor, era que no sabía cómo detenerlo. Cuando Isabella llegó a la puerta, se detuvo, solo un segundo, sin girarse. Santiago. Su nombre en su voz sonó diferente, más suave, más final. La próxima vez que le pidas matrimonio a alguien, asegúrate de no estar bromeando. Y luego, se fue. La puerta se cerró. Y con ella, algo dentro de Santiago también. Por primera vez en años. El silencio no era cómodo. Era ensordecedor. Y en medio de toda esa gente, de todo ese lujo, de toda esa vida perfecta, Santiago sintió algo que nunca había permitido. Miedo. No a perder el control, sino a haber perdido a la única persona que realmente importaba. El silencio no terminó cuando Isabella se fue. Se quedó, pegado a las paredes, a la copa en la mano de Santiago, al vacío en su pecho. La música seguía sonando. La gente seguía riendo. Pero para él, todo había perdido sentido. Se quedó mirando la puerta por donde ella había salido. Como si en cualquier momento fuera a regresar. Como si todo esto pudiera deshacerse. Señor, ¿todo está bien? La voz del mayordomo lo sacó del trance. Santiago parpadeó. Sí. Pero no sonó convincente. Ni siquiera para él. Minutos después. Ya no podía quedarse ahí. Todo le recordaba lo que acababa de pasar. Las luces, demasiado brillantes. Las risas, demasiado falsas. Y ese vacío, demasiado real. Dejó la copa sobre la mesa sin terminarla. Y salió. Afuera. La noche estaba fría. El aire golpeó su rostro, pero no fue suficiente para despejar su mente. Amar a alguien durante años. Las palabras de Isabella se repetían, una y otra vez, como un eco que no podía silenciar. Y fingir que no pasa nada. Santiago apretó la mandíbula. No. Sacudió la cabeza. No es así. Intentaba convencerse. Intentaba recuperar el control. Solo está exagerando. Caminó unos pasos. Rápido. Como si pudiera escapar de sus propios pensamientos. Siempre ha sido así, sentimental. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de él no estaba de acuerdo. Se detuvo. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, recordó. Isabella riendo en una cafetería pequeña. Isabella esperándolo, siempre. Isabella mirándolo, de esa forma que él nunca quiso descifrar. Pequeños momentos. Pequeñas señales. Que él eligió ignorar. No, susurró. Pero esta vez, no sonó seguro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabella caminaba sola. Sin rumbo. Sin prisa. Solo, alejándose. Sus tacones resonaban contra la acera. Paso, paso, paso. Cada uno más pesado que el anterior. Y entonces, se detuvo. Respiró hondo. Pero el aire no llenó el vacío. ¡Qué tonta! Su voz se quebró. Por fin. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Como todo lo que había sentido durante años. ¿Qué esperaba? Se abrazó a sí misma. Como si pudiera sostenerse. ¿Que él, de repente, cambiará? Una risa rota escapó de sus labios. Claro. Isabella, qué ingenua. Si estuvieras en el lugar de Isabella, ¿te alejarías o seguirías luchando por ese amor? Escríbelo en los comentarios. Volvió a caminar. Pero esta vez, más despacio. Más cansada. Recordó cada momento. Cada vez que él la llamaba. Cada vez que ella corría. Cada vez que elegía quedarse. Incluso cuando dolía. Ya es suficiente. Susurró. Como una promesa. Mientras tanto, Santiago ya estaba en su auto. Conduciendo. Sin destino claro. El volante bajo sus manos. Firme. Controllable. A diferencia de todo lo demás. Encendió la radio. La apagó. Demasiado ruido. Demasiados pensamientos. No hice nada malo. Murmuró. Solo fue una broma. Pero la palabra ya no sonaba ligera. Ahora, pesaba. Recordó su mirada. No la de siempre. No la cálida. Sino esa.
llena de verdad. Golpeó el volante con frustración. ¿Por qué no dijo nada antes? La pregunta salió cargada de enojo. Pero no era hacia ella. Era hacia él mismo. Porque en el fondo, sabía la respuesta. Nunca le dio espacio para decirlo. Nunca preguntó. Nunca quiso ver. Se detuvo en un semáforo. La luz roja iluminó su rostro. Tenso. Perdido. Y entonces, por un segundo, la imaginó, sentada a su lado. Como siempre. Pero esta vez, no estaba. El semáforo cambió a verde. Pero él no avanzó. El conductor de atrás tocó el claxon. Una vez. 2 veces. Santiago reaccionó. Pisó el acelerador. Pero algo dentro de él se había quedado detenido. Muy lejos de ahí. Isabella llegó a su apartamento. Abrió la puerta. Entró. Y la cerró lentamente. El silencio la envolvió. Pero era diferente. Dolía. Dejó el bolso caer. Se quitó los zapatos. Y caminó hacia el sofá. Se sentó. Y finalmente, dejó de ser fuerte. Cubrió su rostro con las manos. Y lloró. No solo por lo que pasó, sino por todo lo que nunca pasó. Por cada palabra no dicha. Por cada oportunidad perdida. Por cada casi. Se acabó. Susurró entre lágrimas. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella aún esperaba. Y eso era lo que más le dolía. La mañana llegó. Pero no trajo paz. Santiago no durmió. Ni un minuto. Se quedó sentado en la oscuridad de su habitación, mirando al vacío, como si en algún punto de la noche todo fuera a tener sentido. Pero no pasó. El amanecer apenas iluminaba la ciudad cuando su teléfono vibró. Una vez. 2 veces. Trace. Lo ignoró. Hasta que el nombre en la pantalla lo obligó a mirar. Isabella. Su corazón se detuvo. Dudó. Un segundo. 2. Contestó. Isabella. Silencio. Solo respiración. Suave. Inestable. ¿Puedes venir? Su voz era apenas un susurro. Pero cargaba algo más. Urgencia. Santiago se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? Solo. Ven, por favor. La llamada se cortó. Y por primera vez, no necesitó pensar. Condujo más rápido de lo que debía. El tráfico, las luces, nada importaba. Solo una cosa. Ella, minutos después, estaba frente a su edificio. Subió sin esperar. Sin avisar. Como si siempre hubiera tenido derecho a entrar. Tocó la puerta. Una vez. 2. Se abrió lentamente. Isabella estaba ahí. Pero no era la misma. Su rostro estaba pálido. Sus ojos, hinchados. Su cabello, desordenado. Y aún así, nunca la había visto tan real. ¿Qué pasó? Preguntó Santiago, entrando sin esperar respuesta. Ella cerró la puerta detrás de él. Con cuidado. Como si incluso ese pequeño ruido pudiera romperla más. Mi mamá. Su voz tembló. Está en el hospital. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué? Anoche, se desmayó, no despertaba. Respiró hondo, intentando mantenerse firme. Me llamaron esta mañana. Santiago no lo dudó. Vamos. No preguntó más. No analizó. No huyó. Solo, se quedó. ¿Crees que los momentos difíciles revelan quién realmente ama? Déjalo en los comentarios. El hospital olía a desinfectante. A miedo. Espera. Isabella caminaba rápido. Pero no era prisa. Era desesperación contenida. Santiago iba a su lado. Sin decir nada. Pero presente. Llegaron a la recepción. Habitación 214, dijo la enfermera. Isabella asintió. Pero sus manos temblaban. Santiago lo notó. Y por primera vez, no dudó. Tomó su mano. Ella se tensó al principio. Como si no supiera cómo reaccionar. Pero no la soltó. Y lentamente. Isabella tampoco. Subieron en silencio. Cada piso. Más pesado. Más real. Cuando llegaron a la puerta, Isabella se detuvo. Tengo miedo. Lo dijo en voz baja. Como una niña. Santiago la miró. Y algo en su interior cambió. Estoy aquí. Simple. Directo. Real. Ella lo miró.
Y por un segundo, todo lo de la noche anterior desapareció. No porque no importara, sino porque en ese momento, había algo más grande. Encheron. La madre de Isabella estaba conectada a máquinas. Silenciosa. Frágil. Isabella se acercó lentamente. Mamá. Su voz se rompió. Tomó su mano. Y la apretó. Santiago se quedó atrás. Observando. No invadió. No habló. Solo, estuvo. Y en ese momento, Isabella empezó a llorar otra vez. Pero esta vez, no estaba sola. Minutos después, un doctor entró. ¿Familiars? Isabella asintió rápidamente. Soy su hija. Está estable, dijo el doctor. Pero necesita quedarse en observación. Isabella soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias. El doctor se fue. El silencio volvió. Pero esta vez, no era incómodo. Era compartido. Santiago se acercó. Despacio. Va a estar bien. Isabella asintió. Pero sus ojos se llenaron otra vez. No sé qué haría si la pierdo. Y ahí, sin pensar, Santiago la abrazó. Un abrazo real. Fuerte. Necesario. Ella se aferró a él. Como si fuera lo único que la mantenía en pie. Y por primera vez, no hubo distancia. No hubo bromas. No hubo miedo. Solo dos personas. Sosteniéndose. Pero en medio de ese momento, había algo más. Algo no resuelto. Algo que seguía ahí. Esperando. Porque aunque el destino los había unido otra vez, ninguno de los dos sabía si eso sería suficiente para arreglar lo que se había roto. El tiempo en el hospital dejó de tener forma. Horas, minutos, segundos. Todo se mezclaba en un mismo silencio pesado. Isabella no se movía del lado de su madre. Su mano seguía entrelazada con la de ella, como si soltarla fuera a hacerla desaparecer. Santiago la observaba desde la silla junto a la ventana. En silencio. Siempre en silencio. Pero esta vez, no era por comodidad. Era porque no sabía cómo entrar en ese dolor sin romperlo más. Deberías descansar un poco, dijo finalmente, con voz suave. Isabella negó sin mirarlo. Estoy bien. Mentía. Y ambos lo sabían. No has dormido. Tú tampoco. Eso lo hizo quedarse callado. Tenía razón. Pero no era lo importante. Isabella. Por favor, susurró ella. No ahora. Silencio. Otra vez. Pero este silencio no era como los de antes. Este estaba lleno de todo lo que no habían dicho. De todo lo que aún dolía. Minutos después, una enfermera entró para revisar a su madre. Isabella se levantó. Voy por café. No esperó respuesta. Solo salió. Santiago se quedó solo en la habitación. Miró a la mujer en la cama. Frágil. Inmóvil. Y por un momento, entendió algo que nunca había querido aceptar. Perder a alguien, no era un concepto. Era una realidad que podía llegar sin aviso. Y quizás, eso era lo que siempre había estado evitando. Su mirada cayó en el bolso de Isabella, dejado sobre la silla. Abierto. Descuidado. Como si ya no tuviera energía para mantener todo bajo control. No tenía intención de mirar. De verdad no. Pero algo lo hizo acercarse. Tal vez fue curiosidad. Tal vez culpa. Tal vez miedo. Sacó un pequeño cuaderno que sobresalía. Antiguo. Gastado. Dudó. No deberías hacer esto. Pero su mano no lo devolvió. Lo abrió. La primera página. Tenía una fecha. De años atrás. Y debajo. A nombre. Santiago. Su respiración se detuvo. Siguió leyendo. Hoy volvió a sonreírme como si nada. Y yo fingí que eso era suficiente. Pasó la página. Sé que nunca me verá de otra forma, pero aún así, no puedo dejar de quererlo. Otra página. Hoy me dijo que soy la única persona en la que confía. Ojalá supiera lo mucho que eso me rompe. Santiago cerró los ojos. Cada palabra. Era un golpe. Cada línea. Una verdad que él eligió ignorar. Sus manos temblaban ligeramente. Si algún día me pide que me case con él, aunque sea en broma, diré que sí. El mundo se detuvo. Su corazón latía más rápido. Más fuerte. Como si quisiera salir de su pecho. Cerró el cuaderno de golpe.
Pero ya era tarde. Ya lo había visto. Ya lo había entendido. Isabella no solo lo había amado. Había vivido en ese amor. En silencio. Durante años. La puerta se abrió. Santiago levantó la mirada rápidamente. Isabella estaba ahí, con 2 cafés en la mano. Y cuando vio el cuaderno en sus manos, se quedó inmóvil. El aire se volvió pesado. ¿Leíste eso? Su voz no fue fuerte. Fue peor. Fue tranquila. Demasiado tranquila. Santiago se levantó. Isabella. No sabía cómo explicarlo. No había forma correcta. Ella dejó los cafés sobre la mesa, sin apartar la mirada. No tenías derecho. No gritó. No lloró. Pero dolió más. Lo sé, respondió él, sincero. Pero tenía que entender. Ella soltó una pequeña risa sin humor. ¿Entender qué? Silencio. ¿Qué? Todo esto. Levantó ligeramente el cuaderno. No era un juego. Isabella lo miró fijamente. Nunca lo fue para mí. Esa frase. Lo golpeó directo. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó él. Ella negó lentamente. Porque tú nunca quisiste escuchar. Otra verdad. Otra herida abierta. Yo. Santiago respiró hondo. No sabía que era así de profundo. Claro que no, respondió ella. Porque era más fácil no saber. Silencio. El monitor de la máquina hizo un sonido constante, marcando el ritmo de algo que aún seguía vivo. Pero entre ellos, todo estaba al borde. No fue justo para ti, dijo Santiago finalmente. Isabella lo miró. No, no lo fue. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez, no las contuvo. Pero fue mi decisión quedarme. Santiago bajó la mirada. No debiste conformarte con tan poco. No era poco para mí, respondió ella con firmeza. Eras tú. Eso lo destruyó por dentro. Porque nunca entendió lo que significaba para ella. Hasta ahora. ¿Alguna vez has amado en silencio como Isabella? Cuéntamelo en los comentarios. Isabella dio un paso atrás. Ya no quiero hacer esto, Santiago. Su voz era clara. Decidida. No quiero seguir siendo la persona que espera. Él levantó la mirada rápidamente. No tienes que esperar más. Pero las palabras se quedaron incompletas. Porque no sabía cómo terminarlas. Ella lo notó. Y eso fue suficiente. Exacto. Se secó las lágrimas. Ni siquiera sabes qué decir. Silencio. Voy a quedarme con mi mamá, añadió. Puedes irte. Santiago no se movió. No voy a dejarte sola. Ella lo miró. Y por un segundo, algo en su expresión cambió. Pero desapareció rápido. No estoy sola. Miró a su madre. Y luego, a él. Solo ya no te tengo a ti de la misma forma. Esa fue la línea final. La que marcó la distancia. La que cambió todo. Santiago sintió como algo dentro de él. Se rompía de verdad. Pero esta vez, no podía ignorarlo. Porque ahora sabía. Sabía cuánto había perdido. Y lo peor, era que quizás, ya era demasiado tarde. La noche volvió a caer sobre el hospital. Pero esta vez, no se sentía tan fría. Santiago no se fue. Aunque Isabella le pidió espacio. Se quedó. No invadiendo. No insistiendo. Solo, presente. Sentado en la misma silla. A una distancia prudente. Como si entendiera, por fin, que no todo se trata de acercarse, sino de saber cómo hacerlo. Isabella lo notó. Claro que lo notó. Pero no dijo nada. Las horas pasaron. El sonido constante del monitor. Las luces tenues. El murmullo lejano de otros pacientes. Todo creó un espacio extraño. Íntimo. Vulnerable. Deberías irte a casa, dijo ella finalmente, sin mirarlo. Santiago negó suavemente. Estoy bien aquí. No tienes que quedarte. Quiero hacerlo. Silencio. Pero esta vez, no era incómodo. Isabella suspiró. Cansada. Emotionalmente agotada. Siempre haces lo que quieres. No siempre, respondió él en voz baja. Solo cuando no tengo miedo. Eso la hizo mirarlo. ¿Y ahora? Santiago sostuvo su mirada. Ahora sí tengo miedo. Ella se quedó quieta. Como si esa respuesta no encajara con la imagen que tenía de él. ¿Miedo de qué? Él dudó.
pero no apartó la mirada. Dirt. El aire cambió otra vez. No fue una declaración perfecta. No fue grandiosa. Pero fue real. Isabella tragó saliva. Ya me perdiste, un poco. La verdad, suave, pero firme. Santiago asintió lentamente. Lo sé. Y no intentó negarlo. No intentó arreglarlo con palabras vacías. Solo, lo aceptó. Y eso fue diferente. ¿Crees que Santiago realmente está cambiando? ¿O es demasiado tarde? Déjalo en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Minutos después. Isabella se levantó. Voy a tomar aire. Santiago se puso de pie. ¿Puedo ir contigo? Ella dudó. Solo un segundo. Luego asintió. Salieron al pequeño balcón del hospital. La ciudad estaba tranquila. Las luces lejanas. El viento suave. Por un momento. Todo parecía en pausa. Isabella apoyó los brazos en la baranda. Cuando era niña, comenzó, mi mamá siempre decía que el amor debía sentirse como hogar. Santiago escuchó. Sin interrumpir. Un lugar donde puedes respirar, sin miedo. Sonrió levemente. Pero era una sonrisa triste. Creo que por eso me quedé tanto tiempo contigo. Santiago bajó la mirada. Porque contigo, me sentía en casa. Esa confesión no venía desde el dolor. Venía desde la verdad. Y eso la hacía más fuerte. Pero también, continuó ella, había días en los que no podía respirar. Silencio. Y aún así, no me iba. Santiago apretó ligeramente los puños. No me di cuenta de eso. Lo sé. No había reproche. Solo realidad. El viento movió suavemente el cabello de Isabella. Santiago la miró. De verdad la miró. Como si la estuviera viendo por primera vez. No como su mejor amiga, sino como alguien que había estado amándolo, en silencio. Isabella. Ella giró ligeramente hacia él. Gracias. La palabra la tomó por sorpresa. ¿Por qué? Por quedarte, incluso cuando yo no lo merecía. Sus ojos se suavizaron. No lo hice por ti. Santiago frunció ligeramente el ceño. Lo hice por mí, porque amarte era lo único que sabía hacer. Eso lo cambió todo. Porque no era sacrificio. No era obligación. Era amor. Y era puro. Silencio. Pero esta vez, un silencio que sanaba. Santiago dio un paso más cerca. Pero no la tocó. Quiero aprender a hacerlo bien. Isabella lo miró. ¿Hacer qué? Quedarte. Pero sin hacerte daño. Esa promesa no era perfecta. Pero era honesta. Ella lo observó por unos segundos. Buscando algo. Y por primera vez, no vio evasión. No vio miedo escondido. Vio intento. Vio verdad. No sé si eso sea posible. Yo tampoco, admitió él. Pero quiero intentarlo. El viento sopló otra vez. Y por un momento, el pasado dejó de pesar tanto. No desapareció. Pero se volvió más ligero. Isabella bajó la mirada. Tengo miedo de volver a caer en lo mismo. Santiago asintió. Yo tengo miedo de no hacer nada, y perderte para siempre. Dos miedos. Dos verdades. Finalmente. Ella dio un pequeño paso hacia él. No completamente. Pero suficiente. Entonces, no prometas nada. Santiago la miró. Solo, demuestra. Eso. Era más difícil que cualquier promesa. Pero también, más real. Santiago asintió. Lo haré. Y en ese momento, no hubo beso. No hubo abrazo. Pero hubo algo más fuerte. Un inicio. Frágil. Imperfecto. Pero real. Y por primera vez, ambos sintieron algo diferente. Esperanza. Los días posteriores al hospital fueron extrañamente tranquilos. Santiago y Isabella compartían momentos breves, silenciosos, y a la vez cargados de tensión. No había palabras de más, no había gestos vacíos. Todo lo que existía entre ellos era genuino, pero frágil, como vidrio que podría romperse con el más mínimo roce. La rutina se convirtió en su única conexión. Santiago la acompañaba a reuniones familiares, la esperaba fuera de su trabajo, y a veces simplemente estaban juntos, sin necesidad de hablar. Todo parecía avanzar lentamente, como si el mundo finalmente les hubiera dado un respiro. Pero,
En el fondo, Santiago aún luchaba contra sus miedos, y Isabella contra su necesidad de ser elegida sin condiciones. Una tarde lluviosa, Isabella tuvo que asistir a una reunión importante en su trabajo. Santiago insistió en acompañarla, aunque no era necesario. Mientras caminaban bajo la lluvia con paraguas separados, él trataba de alcanzar su mano, pero cada vez que lo intentaba, ella la retiraba suavemente. La tensión entre ellos crecía, cargada de emociones no expresadas. Santiago, no hagas esto, susurró Isabella, la voz temblorosa. No ahora. No puedo evitarlo, respondió él, frustrado. No quiero perder ni un segundo más. Ella lo miró, dolor y cansancio en sus ojos. No se trata de perder tiempo, se trata de no repetir los errores de antes. La miró sin entender del todo. Te he dado todo, y aún así me has ignorado, continuó ella, con voz baja pero firme. Me duele verte aquí, como si nada hubiera pasado. Santiago tragó saliva. Cada palabra calaba profundo. Se sintió desnudo frente a ella, vulnerable, impotente. Durante años había protegido su corazón con control y sarcasmo, pero ahora todo eso se desmoronaba. Isabella, yo. Comenzó, pero fue interrumpido. No digas nada. Ella respiró hondo. Todo lo que necesito escuchar ya lo sé. Tú no eres el mismo Santiago que conocí, pero tampoco sé si lo serás alguna vez. El ruido de la lluvia en los cristales se convirtió en un telón de fondo pesado. Sus palabras resonaban, golpeando los recuerdos acumulados, las promesas rotas, los silencios que dolían más que cualquier confrontación. Esa noche, después de la reunión, caminaron en silencio por las calles mojadas. Santiago intentaba encontrar un equilibrio entre su orgullo y la verdad, amarla. Isabella caminaba adelante, sus hombros tensos, la mirada fija en el pavimento. Cada paso parecía aumentar la distancia entre ellos, aunque físicamente estaban cerca. Santiago, dijo finalmente, sin girarse. Creo que es mejor que me vayas dejando. ¿Dejarte? Preguntó él, con un hilo de desesperación en la voz. ¿Después de todo esto? Sí, replicó ella, sin mirarlo. Porque si seguimos así, nos vamos a lastimar más. El corazón de Santiago se tensó como nunca antes. Todo lo que había sentido durante meses, su miedo, su deseo de redención, su amor reprimido, parecía colapsar en un solo instante. Isabella, no entiendo, dijo, la voz rota. No puedo perderte otra vez. Entonces déjalo ser, dijo ella, firme. Déjame decidir qué hacer con mi corazón. Y justo en ese momento, algo cambió. Un malentendido, pequeño pero devastador, explotó. Un mensaje en el teléfono de Isabella, un contacto malinterpretado. Santiago lo vio accidentalmente y la rabia y los celos lo golpearon con fuerza. ¿Quién es él?, preguntó, la voz dura, sin darse cuenta de cuánto lo dañaba. Isabella se giró, sorprendida y dolida. Santiago, no es lo que crees, gritó. Déjame explicarte. Pero él ya no escuchaba. Sus ojos estaban llenos de furia y miedo. Lo que había sido confianza se rompió en segundos. Siempre te he dado mi corazón y tú, apuntó con la mano temblando. Siempre hay algo que no me dices. Isabella retrocedió, la respiración agitada. Basta, dijo con fuerza. Siempre actúas como si todo fuera culpa mía. El grito resonó en la calle vacía. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con las lágrimas que ambos intentaban ocultar. Por primera vez, el amor que los había sostenido durante meses se quebró. Las promesas implícitas, las miradas cómplices, todo desapareció en un instante. Santiago dio un paso hacia atrás. Su pecho dolía. No era solo celos, era culpa, miedo y desesperación. Nunca había sentido algo tan fuerte, tan doloroso. Isabella lo miró con los ojos rojos, la garganta apretada. No sé si alguna vez podremos. Su voz se quebró. No sé si eres capaz de amarme como necesito ser amada. Él cerró los ojos. Sus hombros se desplomaron. Yo. Lo intentaré, pero no sé si será suficiente, susurró. Y en ese instante, ambos entendieron la magnitud de lo que se había perdido. La frágil conexión que habían construido estaba rota, y el costo emocional era enorme. Por primera vez,
Santiago dudó si alguna vez podría recuperarla. Isabella, por su parte, cuestionaba si había valor en seguir amando a alguien que parecía no poder sostener su corazón. La noche, la lluvia y sus lágrimas eran testigos de un amor al borde del abismo. ¿Crees que Santiago y Isabella podrán superar este malentendido? ¿O todo está perdido? Déjalo en los comentarios. La noche se volvió interminable. Después de la pelea en la lluvia, Santiago se quedó solo en su auto, las manos firmes sobre el volante, pero el cuerpo y la mente completamente derrotados. El ruido del motor apenas le llegaba, cada sonido parecía apagado, como si el mundo también contuviera el aliento ante el peso de su decisión. Isabella, por su parte, regresó a su apartamento. Cerró la puerta con fuerza, como intentando que el mundo exterior no supiera lo que había ocurrido. Sus hombros temblaban, no solo por la lluvia o el frío, sino por la tormenta que la consumía por dentro. Cada palabra que había dicho a Santiago parecía martillar su corazón, recordándole que incluso cuando ama profundamente, no siempre hay garantía de ser correspondida como uno desea. Sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos, recordó todos los momentos que habían compartido, las risas en la cafetería, las caminatas sin rumbo, las conversaciones nocturnas llenas de secretos. Todo eso ahora parecía frágil, como un cristal que podría romperse de un soplo. Y sin embargo, su corazón gritaba que aún había algo que valía la pena salvar. Santiago caminaba sin rumbo por la ciudad. Cada calle, cada farola, cada sombra parecía recordarle un momento compartido con Isabella. Cada risa, cada gesto, cada silencio que había ignorado o tomado a la ligera volvía con una fuerza insoportable. Su orgullo estaba herido, su miedo al rechazo era real, pero algo dentro de él le decía que no podía dejarla ir. No después de tanto tiempo, no después de haberla sentido tan cerca de perderse para siempre. Al llegar a un pequeño parque donde solían encontrarse en secreto cuando eran jóvenes, Santiago se detuvo. Miró el banco donde ella siempre se sentaba. Podía casi sentir la forma en que se apoyaba, como movía los pies inquietos cuando estaba nerviosa. Su corazón latía con fuerza, como si su cuerpo supiera que estaba al borde de algo decisivo. No puedo perderla, susurró para sí mismo. No ahora. Mientras tanto, Isabella caminaba hacia el balcón de su apartamento. Miraba la ciudad, las luces lejanas, las ventanas iluminadas, y se preguntaba si lo que sentía era suficiente para enfrentar la posible desilusión. Podía sentir la distancia que él había puesto entre ellos, y aún así, una parte de su corazón estaba esperando que él hiciera algo. Esperando que se acercara. Esperando que no dejara que todo terminara en orgullo y silencio. Los minutos pasaban y ambos estaban atrapados en sus propios pensamientos, en sus miedos, en la conciencia de lo que podrían perder si no actuaban. Santiago respiró hondo y decidió que era momento de ser completamente vulnerable, de dejar de huir de la verdad que tanto tiempo había ignorado. Caminó hacia su auto, encendió las luces y se dirigió directamente al apartamento de Isabella. Cada semáforo, cada paso de peatón, cada automóvil se sentía como una eternidad, pero su determinación no flaqueaba. Cuando llegó al edificio, subió corriendo las escaleras. Tocó la puerta de Isabella con fuerza, esperando que aún quedara algo de ella dispuesta a escuchar. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, con los ojos rojos y la respiración aún agitada. Santiago la miró a los ojos. Esta vez no había sarcasmo, ni excusas, ni miedo disfrazado de orgullo. Solo había verdad. Isabella, dijo, con la voz quebrada. No puedo perderte. No quiero perderte. Todo lo que he hecho, todas mis palabras tontas, mis silencios, todo me llevó hasta este momento. Y si no te digo esto ahora, nunca tendría otra oportunidad. Ella lo miró, evaluando cada palabra, cada respiración, cada emoción que se reflejaba en su rostro. Sabía que él estaba desnudo emocionalmente, que había dejado caer todas sus defensas. Santiago, susurró, la voz apenas audible. Temo que esto sea demasiado tarde. Él dio un paso más cerca. Cada paso era un acto de vulnerabilidad. Cada palabra era una confesión tardía de años de amor oculto. Nunca es demasiado tarde, dijo él con firmeza. No para nosotros. Nunca. Sus palabras llenaron el espacio entre ellos. La distancia física desapareció y, por primera vez en años,
Isabella sintió que Santiago estaba completamente presente, completamente suyo, sin barreras. Ella respiró hondo y permitió que el miedo se mezclara con la esperanza. Su corazón temblaba, pero estaba dispuesto a escucharlo, a dejar que sus palabras tuvieran un efecto real. Entonces, dijo finalmente: muéstrame que es verdad. No lo prometas. Solo demuéstralo. Santiago asintió, y en ese gesto sencillo hubo más compromiso que en 1000 palabras. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba dispuesto a enfrentarlo todo para construir algo nuevo, algo real. Ambos se quedaron allí, en silencio, sintiendo el peso de la decisión que habían tomado. Dejar de huir, dejar de protegerse con orgullo y miedo. Elegir amor, elegir vulnerabilidad, elegir enfrentar lo que viniera, juntos. La noche los envolvía, pero no les pesaba. Por primera vez, la distancia emocional se había reducido. Por primera vez, ambos sabían que podían empezar de nuevo, conscientes del riesgo, pero decididos a no volver a ignorar lo que sentían. El punto de quiebre había pasado. Ahora todo dependía de lo que construyeran a partir de ese momento. Si tú tuvieras que elegir entre orgullo y amor verdadero, ¿qué harías? Déjalo en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. La ciudad despertaba lentamente. La luz del amanecer se colaba por las ventanas del apartamento de Isabella, reflejando en el piso húmedo de la lluvia de la noche anterior. Todo parecía más limpio, más tranquilo, pero aún estaba cargado de emociones que no se podían borrar tan fácilmente. La noche anterior había dejado cicatrices profundas, y ambos lo sabían. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, había un hilo de esperanza que los conectaba, frágil pero firme. Santiago seguía allí. No había ido a su casa ni había intentado buscar excusas. Se quedó, consciente de que ese acto silencioso decía más que cualquier palabra. Isabella estaba sentada en el sofá, las manos entrelazadas sobre las piernas, el cabello aún húmedo de la lluvia, el rostro marcado por lágrimas y tensión. Pero sus ojos brillaban con algo que Santiago reconoció inmediatamente: apertura. Buenos días, dijo él suavemente, intentando romper la tensión, aunque la voz le temblaba. Isabella lo miró y, por primera vez, permitió una sonrisa que no era fingida. Pequeña, sí, pero auténtica. Buenos días, respondió. No sabía si ibas a quedarte. No podía irme, dijo Santiago. No después de todo lo que pasó. No después de todo lo que me demostraste, incluso cuando no lo supe valorar. Ella bajó la mirada, absorbiendo la sinceridad en sus palabras. Su corazón latía rápido, con la mezcla de miedo y emoción que solo el amor verdadero podía provocar. Santiago, comenzó, dudando. Anoche, todo fue demasiado. La lluvia, la pelea, pensé que lo habíamos perdido para siempre. Él se acercó un paso, luego otro. Cada movimiento medido, sin invadirla, pero lleno de intención. Lo sé, dijo. Y no voy a negar que me dolió, que sentí miedo de perderte. Pero también me enseñó algo. No quiero que haya más silencios entre nosotros. No quiero que haya más miedo de decir lo que sentimos. Isabella levantó la mirada, y por primera vez en años, vio en sus ojos una mezcla de vulnerabilidad y determinación que le decía que estaba siendo completamente sincero. Yo también tengo miedo, admitió ella. Miedo de abrirme de nuevo, de esperar y que tú no lo veas, que otra vez me ignores. Santiago dio un paso más, hasta quedar a poca distancia. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en el pecho de ella. No voy a fallarte, susurró. No como antes. No más excusas, no más silencio. Isabella, quiero estar contigo, de verdad, con todo lo que soy y todo lo que aún debo aprender. Ella respiró hondo. Cada palabra calaba profundo, tocando la parte de su corazón que había esperado pacientemente durante años. ¿Y si nos equivocamos de nuevo?, preguntó, la voz temblorosa pero firme. Entonces nos equivocaremos juntos, respondió él. Pero esta vez no habrá secretos. Esta vez no habrá silencios que nos lastimen. Esta vez, seremos honestos, aunque duela. Isabella cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras penetraran. Luego, lentamente, extendió su mano. Santiago la tomó con cuidado, como si sostenerla fuera un acto sagrado.
No puedo prometer que será fácil, dijo ella. Pero quiero intentarlo. Eso es suficiente, respondió él, con una sonrisa que mezclaba alivio y emoción. Eso es todo lo que necesito. Y en ese momento, las paredes del pasado, las lágrimas no derramadas, los malentendidos y los silencios dolorosos comenzaron a desvanecerse. Lo que quedaba era lo esencial, ellos dos, finalmente conectados por la verdad y la vulnerabilidad compartida. Pasaron horas hablando, compartiendo recuerdos, confesando miedos y deseos. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo puente que construían juntos. Cada risa compartida era un recordatorio de que aún podían sanar. Cada silencio cómodo confirmaba que, a pesar de todo, estaban hechos para encontrarse de nuevo. Más tarde, en la tarde, caminaron juntos por el parque donde Santiago había reflexionado la noche anterior. La lluvia de días atrás había limpiado la ciudad y, de algún modo, también sus corazones. Caminaban lado a lado, no necesitaban palabras, porque el simple hecho de estar juntos decía más que cualquier conversación. Nunca pensé que podríamos llegar aquí, dijo Isabella, la voz suave. Después de todo lo que pasó, esto parece un milagro. No es un milagro, respondió Santiago. Es elección. Elegirnos a pesar de todo. Cada día. Elegir abrir el corazón y no esconderse. Eso es lo que nos trajo hasta aquí. Ella lo miró y sonrió, con una sonrisa que reflejaba tanto alegría como alivio. Finalmente, pudo soltar años de miedo, de dudas, de silencios que la habían hecho dudar de sí misma y de su amor. Entonces, vamos a hacerlo bien esta vez, dijo ella. Sí, respondió él, tomando su mano. Juntos. Siempre. Se detuvieron en medio del parque. Santiago la miró con ternura, admirando la fuerza que siempre había estado allí, incluso cuando él no la había visto. Isabella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron, llenos de amor, arrepentimiento y promesas de un futuro compartido. Y finalmente, sin palabras, se abrazaron. Un abrazo que no era solo físico, sino emocional, profundo, que sanaba heridas pasadas y sellaba un pacto silencioso de amor y lealtad. No importaba el pasado, no importaban los errores, no importaban los miedos. Lo único que importaba era que finalmente estaban juntos, conscientes de lo que significaba amar de verdad. En ese abrazo, el mundo desapareció. Las luces de la ciudad, la lluvia pasada, los silencios dolorosos, todo se disolvió. Lo único que quedaba era el presente, y en ese presente, había amor. La noche terminó siendo un amanecer. Un nuevo comienzo. Santiago e Isabella habían cruzado los límites del orgullo y el miedo. Habían elegido la verdad, la vulnerabilidad, la conexión real. Por primera vez, ambos sabían que el amor podía ser inesperado, desafiante y doloroso, pero también liberador y eterno. El pasado seguía allí, pero ya no los definía. Ahora, solo existía lo que decidieran construir juntos. Si crees en el amor que supera silencios y miedos, deja tu comentario y comparte tu historia. ¿Alguna vez esperaste años por alguien y finalmente valió la pena? Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.